que el Señor les bendiga en esta mañana, en este culto primero de año, que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a cantar esta alabanza que dice: reunidos aquí para alabar al Señor. Amén. Dios tiene
Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, los hermanos aquí de Paysandú, de las localidades y filiales, también a los hermanos de Trinidad, bueno, desearles un feliz 2021. Y en este primer culto del año quisiera compartir un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al verso 4. Y dice así la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Quisiera hablarles de la carrera efectiva para este año, la carrera de victoria que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos y aquellos que quieran seguirle. Hablarles de algunos elementos para alcanzar esa victoria y tener esa carrera de éxito. Ustedes saben que todos los años hay competencia en diferentes deportes. Ellos se preparan de tal manera para llevar el trofeo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, de abstenerse de tantas cosas. Pero nosotros también nos preparamos toda una vida para llegar a la presencia de Dios. Todos los años se renueva de alguna manera la pasión y la preparación, aunque el 2020 al 2021 es solo un cambio de fecha, pero sí estamos más cerca de la meta de llegar a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que correr nuevamente este año, queridos hermanos, amigos, y no sabemos con certeza con lo que nos vamos a encontrar, pero sí podemos hacer algo y poner nuestros ojos, como dice la Biblia, en el autor y consumador de la fe. La Biblia nos habla de varios pasajes de correr. El apóstol Pablo habla en algunas de las cartas diciendo correr de tal manera. En otra de las cartas también habla de corrías bien. En otra expresión la Biblia nos habla que no he corrido en vano. Y en otra oportunidad el apóstol habla de decir he acabado la carrera con gozo. Quisiera hablarles el primer elemento para tener una carrera efectiva y victoriosa en este año. Y nos dice la Biblia: despojémonos de todo peso. ¿Por qué debemos despojarnos de todo peso para correr bien? Se refiere a algo sobrante. No necesariamente se trata a veces de cosas malas, sino de cosas que a veces nos estorban, que nos pesan. Por ejemplo, pueden ser las posesiones materiales, pueden ser amistades que nos desenfocan de los propósitos de Dios, puede ser el amor a las comodidades. Un atleta que gana no es meramente aquel que se distingue entre lo bueno y lo malo, sino el que hace lo bueno y lo mejor. Por eso también la Biblia nos habla no solo del peso, sino del pecado debemos deshacernos. Aquel pecado particular con que cada individuo es tentado con más frecuencia. Esa debilidad especial, ese hábito o vicio predilecto. Si queremos correr realmente esta carrera, debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Y dice la Biblia: y corramos con paciencia la carrera. Correr la carrera con paciencia es progresar, es salir adelante. No está hablando la Biblia de esa paciencia pasiva que se sienta y acepta todas las cosas como mente resignada. Se trata de la paciencia activa que domina las cosas, el aguante persistente de correr a fondo, de seguir adelante. Por eso Pablo decía allí en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio. Hablamos del primer elemento, de despojarnos de todo peso y del pecado. Ahora quisiera hablar del segundo elemento para tener una vida victoriosa, para tener una carrera victoriosa y de éxito. Y dice la Biblia en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús. La atención necesaria tiene que estar en Jesús. Y no a los héroes de la fe del capítulo 11. Solo en Él se ejemplificó plenamente la vida de la fe. Otros triunfaron en algunas áreas de su vida, pero no en todas. El verbo que se traduce puesto los ojos en Jesús
Implica además apartar la mirada de todo lo demás que podía distraernos o desanimarnos. Si nuestros ojos estuvieran puestos en otros, o peor, aún en nosotros mismos, habríamos sobrados motivos para desalentarnos. Pero en el Señor que tenemos que fijar nuestra atención, jamás podremos fallar. Así que la Biblia nos habla de poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él da el primer impulso a nuestra fe, nos lleva a una madurez final, a su forma completa. El autor es la palabra que se emplea también en Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción el autor de la salvación. ¿Dónde implica el que va adelante abriendo el camino? Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardarme en mi depósito para aquel día. Y decía también el apóstol, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que debemos poner nuestra confianza, nuestros ojos en Jesús. Él es el autor de la fe. Si te encuentras en esta mañana quizás con poca gana de seguir caminando, de seguir saliendo adelante, sin duda en esta mañana puedes poner los ojos en Jesús. El tercer elemento para tener una carrera efectiva, victoriosa, la Biblia nos habla en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar, una consideración exigida de parte nuestra, un respeto, una atención, un análisis cuidadoso de aquel que fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Es el efecto de aliento y consuelo. El ejemplo del Señor Jesús es el antídoto perfecto contra el desaliento y el estímulo para proporcionarnos nueva fuerza. El autor emplea dos palabras gráficas que describen el peligro de flaquear. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él sufrió hasta la muerte y los héroes de la fe, muchos de ellos fueron mártires. La resistencia necesaria que implica que ellos no habían tomado las cosas en serio. La responsabilidad de combatir contra el pecado. No debemos olvidarnos de que Dios nos ha llamado a luchar. No debemos combatir contra hombres, movimientos de gobierno, sino con el pecado en toda su forma. La única forma de poder accederlo es en el poder y la fuerza del Señor. Hace un tiempo una revista hizo un análisis, un estudio, y le hizo una pregunta a la gente, ¿qué cosa que no podrían vivir sin ellas? Y el 63% contestó que necesitaba un automóvil. El 42% contestó que necesitaba mantener un celular en sus manos. El 22% dijo que no podía renunciar a tener un televisor en su casa. Y el 7,6% dijo que no podía perder una computadora personal. Note que en toda esta lista no está Dios en su lista. Debería estar en la parte superior de la lista de todos, pero no lo es así. Si le hubiera hecho esa pregunta en la encuesta, ¿qué mencionarías como parte de la vida más importante de tu vida? Jesús debe ser lo más primordial de todo, lo que consideramos precioso. Por eso, querido hermano, en esta mañana, debes correr esta carrera. Debes tener en cuenta estos elementos para tener una carrera victoriosa, una carrera efectiva. Para eso debes despojarte de todo peso. Debes poner los ojos en el autor y consumador de la fe, aquel que se creó la fe, aquel que escribió estas palabras, aquel que nos dejó su palabra en nuestra vida. Y el tercer elemento debemos considerar, debemos poner la atención a aquel que sufrió por cada uno de nosotros. Te invito en esta mañana a poder seguir corriendo. Quizás has tenido en este día alguna lucha, alguna situación. Quizás no sabemos los problemas que vamos a enfrentar este año, pero sí estaremos seguros que si ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, hemos de tener victoria en la carrera. Podrán venir momentos de lucha, momentos de tentación, momentos de desánimo, problemas de flaqueza, problemas quizás de nuestra familia, problemas económicos, problemas de situaciones difíciles. Pero en Jesús tendremos victoria. Te invito a tener esa carrera victoriosa y a orar conmigo en esta mañana y pedirle al Señor que Él nos ayude.
Padre del cielo, te doy gracias. Gracias por tu gran amor que tú tienes en este día con nuestra vida. Gracias por esta carrera que podemos correr, Señor amado, en este año nuevo que tú nos has dado, Señor. Gracias por estos elementos a tener en cuenta para correr esta carrera y tener una carrera victoriosa. Es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. De tener en cuenta que los ojos puestos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Y lo tercero, Señor, de considerar a aquel que sufrió tal contradicción por los pecadores. Señor, poner la atención en aquel que sufrió y pagó el precio tan alto en la cruz del Calvario por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a correr, Señor. Ayúdanos a quitar todo obstáculo en esta mañana, Señor. Y confiar que solo tú, Señor, nos estarás ayudando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, seguimos esperando la resolución de parte del gobierno, así que en la medida que tenemos hasta el 14, o sea, el 14 de enero tendríamos nuestra primera reunión, pero estaremos esperando si no acontece algo diferente de parte del gobierno. Que el Señor les bendiga a cada uno y le deseamos las más ricas bendiciones de Dios para sus vidas. Amén.